Vamos a estudiar la magnitud física energía. Lo primero que tenemos que hacer es definir esta magnitud física y hablar, como siempre, de las unidades con las que se tiene que expresar la energía. Bien, la definición es una magnitud física que mide la capacidad de un cuerpo o sistema material para producir cambios en el mismo o en otros cuerpos. Fijaos que según esta definición, la energía no es algo tangible, sino que simplemente nos habla de esa posibilidad que tiene un sistema material de provocar un cambio. ¿De qué cambio estamos hablando? Pues de provocar una deformación, de provocar un cambio de posición o en él mismo o en otros cuerpos. Es una definición difícil de entender al principio, pero tenéis que daros un poquito de paciencia y ya veréis cómo poco a poco la vais interiorizando. Sí que me gusta a mí en este momento compararla con la magnitud física fuerza, porque en el lenguaje cotidiano muchas veces las utilizamos como sinónimos, en el sentido de hoy me he levantado con mucha fuerza porque tengo mucha energía. Bueno, recuerdo que fuerza es una magnitud física que se relaciona con la interacción entre cuerpos para provocar también cambios o provocar deformaciones o cambios en el estado de movimiento o en el estado de reposo. Ahora lo que tenemos es la energía como esa capacidad de provocar esos cambios. Es complicado al principio, pero poco a poco ya veréis cómo lo vais mejorando. La unidad que se utiliza para la energía en el sistema internacional se llama Julio. El símbolo es una J mayúscula en honor al científico Jules. Sí que es verdad que sí que se utilizan mucho otras unidades, como por ejemplo la caloría para la transferencia de energía en forma de calor, y para la energía eléctrica se utiliza mucho el kilovatio por hora. Pero vamos, en el sistema internacional la unidad el Julio, una J mayúscula. El primer concepto que vamos a trabajar es el de energía interna. Bueno, sabemos de la teoría cinética de la materia que todos los cuerpos, todos los sistemas materiales están formados por partículas que están en continuo movimiento. Bueno, pues si consideramos toda la energía de todas esas partículas que forman el cuerpo, pues y la sumamos, pues eso es la energía interna del mismo. Es un término que corresponde a la termodinámica, esa parte de la física que estudia este tipo de transferencias de energía y demás. Es un concepto también un poco amplio, se estudia más bien a nivel de bachillerato, pero bueno, si alguna vez lo oís, energía interna, pues la energía que tiene un cuerpo simplemente por ser ese cuerpo, por estar formado por esos átomos y tener esas partículas que tienen el movimiento que les corresponda, sin más. Me interesa más que empecemos a trabajar el concepto de energía mecánica. Bueno, energía mecánica realmente se obtiene sumando otras dos energías. Una se llama energía cinética y la otra se llama energía potencial. Bueno, la energía cinética nosotros la vamos a asignar a todos los cuerpos en el momento que lógicamente tiene una masa y que están en movimiento, es decir, se puede medir una velocidad. ¿Cómo la calculamos matemáticamente? Pues esta es la expresión para calcular la energía cinética. Es multiplicar la masa de ese cuerpo por su velocidad elevada al cuadrado y el resultado lo dividimos todo entre 2. Una vez que tenemos este cálculo, toda esa energía en julios es la que le asignamos a ese cuerpo como capacidad para provocar algún cambio, tal y como hemos definido en la energía. Por otro lado, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo de masa m simplemente por estar en una posición. ¿Cómo se calcula? Pues mirad, multiplicando la masa por el valor g por la altura. G es el valor de la gravedad, que ya sabéis que según el planeta en el que se mida tiene un valor. En el caso del planeta Tierra es de 9,8 newtons cada kilogramo. De momento no vamos a cambiar de planeta. Y H es la altura respecto a un punto que consideramos de valor cero. Si yo considero altura cero el suelo del aula, pues a partir de ahí puedo medir la altura a la que están posicionados pues, los libros, las estanterías, las lámparas, lo que queremos. Si ese nivel cero lo consideramos pues a nivel del mar, pues hay que hacer una corrección. Fijaos que es una energía, por lo tanto, que asignamos siempre después de marcar un cero. Bueno, pues una vez que conocemos la masa, la velocidad y la posición de un cuerpo, podemos calcular su energía cinética, podemos calcular su energía potencial y sumando las dos, la energía mecánica. Aquí tenéis un ejemplo de un ejercicio típico inicial de cálculo de energía mecánica. El enunciado me pide calcular esa energía mecánica. Recordamos suma de la cinética y la potencial a una masa de 2 kilogramos que se mueve a una velocidad de 5 metros segundo a una altura de 3 metros respecto del suelo. Pues simplemente es aplicar las expresiones antes indicadas. La cinética, un medio de la masa velocidad al cuadrado, donde pone masa pongo 2, donde pongo velocidad pongo 25 y lo elevo al cuadrado.
25 por 25, 50, por 2, 100, dividido entre 2, perdón, 5 por 5, 25, por 2, 50, dividido entre 2, 25 julios, perdonad. En cuanto a la energía potencial, pues multiplicamos la masa de 2 kilogramos por el valor de 9,8, el valor de la gravedad en la Tierra, y la altura que nos dice el enunciado, que son 3 metros. Después de multiplicar el 2 por 9,8 por 3, resulta 58,8 julios. Si sumamos las dos, el total sale 83,8 julios. Esta sería la energía mecánica total de este cuerpo de masa 2 kilogramos. Muchas veces, si el cuerpo está en reposo y simplemente puede tener solamente energía potencial, si está situado a cierta altura, a veces tiene movimiento, pero consideramos que está a una altura cero, pues únicamente es una energía mecánica y tiene componente de energía cinética. Es decir, no es obligatorio para el cálculo de la energía mecánica que las dos componentes sean distintas de cero. Puede ser que la energía mecánica sea exclusivamente cinética o que la energía mecánica sea exclusivamente potencial, o puede ser nula en el caso de una masa que esté en reposo y además la situemos a nivel de altura cero. No tiene ninguna capacidad para provocar ningún cambio en esas situaciones, pues no tiene energía cero. Otras formas de presentarse la energía, mayores de esta energía mecánica, que insisto es la más importante, de la que más ejercicios vais a hacer, son las siguientes. Bueno, llamamos energía eléctrica a esa energía que tienen las propias cargas eléctricas, los electrones, cuando se mueven, que es la corriente eléctrica. Esta energía eléctrica permite que funcionen pues, todos los aparatos que tenemos en nuestros domicilios y que funcionan con electricidad. Otra manera de presentarse la energía es de forma radiante, que es la energía que transporta las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas es lo que normalmente llamamos luz, esa parte del espectro visible que son los que nuestro ojo son capaces de visualizar. Pero además de las que nosotros podemos ver con nuestros ojos, hay otras muchas más. Están las ondas electromagnéticas de radio, la televisión, las ondas microondas, los rayos X, los rayos gamma. Estas radiaciones son todas de la misma naturaleza electromagnética, pero sí que van cambiando la cantidad de energía que son capaces de transportar, de manera que, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma tienen muchísima energía, mientras que las microondas o las ondas de radio tienen menos energía. Por lo tanto, los efectos, evidentemente, de la energía radiante va a depender de qué tipo de luz, qué tipo de onda electromagnética estemos trabajando. Otras formas, la energía química es esa energía que poseen las sustancias simplemente por el hecho de estar unidos unos átomos a otros, o lo que os hablaba yo del enlace, y que nosotros podemos poner de manifiesto pues, cuando provocamos o cuando se produce una reacción química. Por ejemplo, cuando se quema un combustible, el metano, el butano, es decir, reacciona con el oxígeno del ambiente, se generan normalmente dióxido de carbono, agua y además se libera energía. Es precisamente esa parte energética la que nosotros aprovechamos pues para calentar el agua, para calentar los hogares. Por lo tanto, todo proceso químico lleva implícito una energía química que es precisamente, por ejemplo, la que aparece cuando tenemos las pilas que tenemos en nuestros dispositivos eléctricos. Hay una reacción química en las sustancias que hay en el interior de la pila que provoca que esa energía se transmita de la manera pues en forma de sonido, si se trata de una radio, en forma de luz, si se trata de una lámpara, en forma de movimiento, si se trata de un ventilador a pilas, etc. Y la energía nuclear es esa energía que está condensada en los núcleos también simplemente por el hecho de ser núcleos. Mirad, hay dos formas de manifestarse la energía nuclear, mediante procesos de fusión o mediante el proceso de fisión. Cuando la fusión supone unión de núcleos y la fisión supone ruptura de núcleos. Fijaos que estoy hablando del núcleo del átomo, me estoy olvidando de la parte de la corteza. La energía nuclear simplemente se relaciona con el núcleo. Por ejemplo, en el Sol lo que tiene lugar son procesos de fusión, se libera muchísima energía, como bien sabéis, mientras que en las centrales nucleares lo que se provocan son reacciones de fisión, ruptura de núcleos de elementos grandes, de elementos radiactivos, como por ejemplo el uranio. ¿Qué características tiene la energía independientemente de que sea eléctrica, que sea química, que sea mecánica, etcétera? Bueno, pues muy importantes. Primera, la energía se transfiere de unos cuerpos a otros. A continuación veremos cómo puedo transferir energía de unos cuerpos a otros. La energía se puede almacenar, por ejemplo, las pilas que hemos visto antes.
La energía se puede transportar, lo vemos todos los días a través, por ejemplo, de los cables eléctricos. La energía se transforma de la electricidad, de la energía eléctrica que llega a nuestras casas. Nosotros cuando enchufamos una radio la estamos transformando en sonido. Si enchufamos una televisión la estamos transformando a luz, a sonido. Si la enchufamos a un ventilador, pues la estamos transformando en movimiento. En fin, se pueden transformar de unas a otras. Aunque se transforme, la energía total se conserva. Toda la energía eléctrica al final se conserva en el movimiento, pero cuidado, la energía también se degrada. Eso quiere decir que también hay que tener en cuenta las pérdidas de energía mecánica que tenemos debido a las fricciones y a los rozamientos que se producen en la materia. Pero si sumamos toda la energía que hemos perdido por degradación, más toda la energía que sí hemos aprovechado, esa energía mecánica, por ejemplo en el caso de ventilador, si sumamos la perdida y la generada de movimiento, pues coincidiría con la suma de la energía eléctrica que le ha llegado al ventilador, porque la energía se conserva. Esa es la idea. Aquí tenéis varios ejemplos de cada uno de ellos, de la transferencia, por ejemplo, en la energía del agua en un cazo cuando se calienta, se puede almacenar en las pilas, se transporta en los cables eléctricos, se transforma, aquí tenemos una transformación de la energía de movimiento de estas aspas de molinos en energía eléctrica, se conserva además, aquí lo tenéis, parte es verdad que se degrada, pero esa energía, si consideramos el total en el universo, pues se va a conservar. Y aquí tenéis, por ejemplo, el caso de pues los rozamientos que provocan los desgastes y las pérdidas de energía, digamos, útil. ¿Vale? Bueno, la primera de las características de la energía decíamos que era que se podía intercambiar. Dos maneras de intercambiar energía que tienen los cuerpos. La primera en forma de calor, la segunda en forma de trabajo mecánico. ¿Cómo sabemos que un cuerpo ha intercambiado energía en forma de calor? Bueno, pues la mayor evidencia es que ha sucedido un cambio de temperatura, un aumento de temperatura o una disminución de la misma. Otras veces lo que se detecta es un cambio de estado y otras veces simplemente lo que percibimos son pequeñas dilataciones o pequeñas contracciones. Este es un intercambio de energía en forma de calor. La otra forma de intercambiar energía que tienen los cuerpos es en forma de trabajo mecánico. Esto se provoca, ese intercambio de energía, cuando realmente se realiza un desplazamiento debido a una fuerza. Un poquito más complicado seguramente para vosotros. Tanto en forma de calor como en trabajo mecánico seguimos hablando de energía, por lo tanto vamos a medir cuánta energía se ha intercambiado y la vamos a expresar en unidades del sistema internacional, es decir, en julio. Sí que es verdad que, como hemos dicho anteriormente, que cuando hablamos de esta energía en forma de calor se utiliza mucho la caloría, pero si nos centramos en el sistema internacional serán siempre los julios. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el calor, que es un tema específico de segundo de la ESO. ¿Cómo podemos propagar el calor? Mirad, hay tres formas. Una se llama conducción, otra se llama convección y otra se llama radiación. Para que las distingáis, mira, la conducción es la que se produce siempre en las sustancias en estado sólido, la convección en líquidos y gases, y la radiación no necesita un medio material para transmitirse, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la energía que nos llega del Sol, bien a través del vacío, sin necesidad de que haya materia para llegar al planeta Tierra. En los sólidos es muy fácil, seguro que habéis observado alguna vez que el calentamiento de una barra metálica conductora, al cabo de cierto tiempo se va transmitiendo el movimiento de unas partículas a otra, de una zona a otra del metal, en este caso de la barra metálica, y al final ese movimiento llega al otro lado. Se está transmitiendo esta energía en forma de calor que llegó de este lado hasta el otro por conducción. En el caso de la convección, que se sucede en líquidos y gases, lo que se establece son unas corrientes, una serie de movimientos. Recordad que según el modelo molecular, tanto líquidos como sólidos, el movimiento de las partículas es mucho mayor. Se establecen una serie de movimientos que se llaman corrientes de convección, que hace que la transmisión de esa energía en forma de calor pueda pasar de una zona a otra, tanto del líquido como del gas. Y la radiación, pues como os he dicho antes, no necesita de medio material para propagarse. Tanto tres maneras: conducción, convección y radiación. Evidentemente no son específicas, es decir, es posible que en un mismo sistema material se esté propagando las tres maneras a la vez. Mira, aquí tenemos tres ejemplos. Aquí podemos ver perfectamente en los dos casos qué transmisión de energía en forma de calor se está produciendo por conducción, por convección o por radiación. A lo largo del material de la cazuela
ese calentamiento que empieza abajo y al final llega pues hasta arriba de la cazuela, sería una conducción a través del sólido. En el interior el líquido está transfiriendo la energía en forma de calor de las capas de abajo a las capas de arriba, generando estas corrientes de convección, por lo tanto es un líquido de convección, pero es que además esta placa de aquí que emite luz infrarroja también transmite por radiación energía en forma de calor, porque yo puedo notar en sus cercanías evidentemente ese calor directamente de la fuente de infrarrojo que tenemos aquí. Exactamente lo mismo en este dibujo. Fijaos que aquí la energía en forma de calor del fuego llega a mis manos por la convección, esta corriente de convección que se establece en el gas aire. Aquí, sin embargo, el calentamiento de la barra metálica llega a mi mano a través de la conducción, es una barra metálica, mientras que esta simbología de la onda electromagnética que llega a mis manos también sin necesidad en principio de medio material para transportarse. Se pueden dar, por lo tanto, varios fenómenos de propagación del calor al mismo tiempo. Otra cosa distinta es las fuentes de energía, es decir, cualquier material o recurso natural que pueda aprovechar para obtener una energía útil, entendiendo energía útil la que yo voy a utilizar pues, en mis máquinas y en mi día a día. Ya sabéis que hay dos tipos de fuentes de energía, las no renovables, que tienen una carencia, cuando se acaben se han acabado, mientras que las renovables son aquellas que se puedan recuperar y se pueden utilizar más veces. Evidentemente un consumo responsable de energía, unas cuidado específico también de la naturaleza nos exige que seamos conscientes de la utilización sobre todo de las fuentes renovables de energía. En esta tabla que tenéis en vuestro libro vienen perfectamente agrupadas tanto las fuentes de energía no renovables más utilizadas como las renovables, cómo se pueden aprovechar, está bastante completo, qué cantidad de energía puede producir y el impacto ambiental importantísimo. Tenemos que cuidar nuestro planeta, que ofrecen, fijaos que bueno, pues todas tienen ventajas, todas tienen inconvenientes, pero desde luego tenemos que ir sobre todo a la utilización de las energías renovables. Con esto acabamos la descripción de este tema de la energía, un tema que está incluido en el temario de segundo de la ESO y que espero que os haya resultado interesante. Un saludo.